Saludos, ingeniero Paul Montero, igualmente a todos los compañeros del curso. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Néstor Carlosama, el señor Kevin Terán y el señor Kevin Basante. Justamente haremos la exposición sobre generadores síncronos. Y para empezar, primero hablaremos sobre el funcionamiento del generador síncrono. Para esta parte, el señor Kevin Terán hará su presentación. Bueno, como vemos en imagen, un generador síncrono también lo podemos conocer como un alternador síncrono o sincrónico. Este es un tipo de máquina eléctrica rotativa capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica. Una característica importante de una máquina sincrónica es que ya sea motor o generador, esta opera a velocidad sincrónica, es decir, la velocidad a la que gira el campo magnético creado por las bobinas de campo expresada por la relación N es igual a 120 por F sobre P, en donde N es la velocidad sincrónica, F es la frecuencia y P es el número de polos del generador. A continuación se detallan las partes fundamentales que componen un generador sincrónico. El estator es la parte fija de la máquina y se alimenta con corriente alterna. La carcasa del estator es una estructura soldada originalmente proyectada y fabricada en dos partes. La carcasa sostiene internamente el núcleo del estator, como el devanado, y externamente los cambiadores de calor, aire y agua. El núcleo del estator es la parte activa del estator. Es formada de láminas segmentadas de acero y silicio de 0.5 milímetros de espesor y con bajo factor de pérdidas de cada segmento, formando por las ranuras la columna del anillo magnético y el asiento de las cuñas que interconectan al núcleo, a la carcasa, es empatado, rebanado y cubierto con una fina capa de barniz, eléctricamente aislante y resistente a altas temperaturas y precisiones. El devanado estatórico es formado por tres fases, en conexión estrella con neutro aterrado a través del transformador de distribución con resistencia secundaria. El rotor de un generador sincrónico es un gran electroimán y es parte giratoria de la máquina. Este es alimentado con una fase de C. Los polos están constituidos del núcleo o cuerpo polar y es de la bobina polar son montados en la periferia del anillo magnético del rotor a través de las ranuras. Otra de las partes fundamentales encontramos el radiador, que es el que se encarga de que el calor producido por las pérdidas del generador sean removidos por medio de un radiador, el cual está acompañado por un ventilador que sirve para el enfriamiento de la máquina. ¿Y cómo es el funcionamiento del generador? Cuando se produce una corriente cuyo sentido de flujo cambia continuamente, una armadura formada por bobinas de cable enrollado en torno a un núcleo de hierro hace girar un campo magnético estático. El movimiento de las bobinas a través del campo genera una corriente eléctrica en los cables. Los cables están conectados a un anillo colector. Las escobillas hacen contacto con el anillo y adquieren electricidad del generador. Cuando los cables de la bobina cortan el campo magnético entre los polos del imán, se induce una corriente en el cable. Cuando la bobina gira en el sentido mostrado en la imagen, la corriente fluye hacia la derecha en el lado lejano de la bobina y hacia la izquierda en el lado cercano. La corriente fluye por el cable en sentido durante media vuelta. La corriente va cambiando desde cero hasta su valor máximo y vuelve a cero durante la otra media vuelta. La corriente fluye en sentido opuesto y a que los cables se mueven por el campo magnético en sentido contrario. Esta corriente es denominada corriente alterna porque cambia de sentido durante cada ciclo, como vemos en la siguiente imagen, la corriente alterna. Y ahí podemos observar el que cambia, varía el sentido durante cada ciclo, positivo y negativo. A continuación, mi compañero continúa con la exposición. Vamos a hablar de los circuitos equivalentes de un generador síncrono.
En la siguiente figura se detalla justamente donde nos vamos a centrar en el circuito de armadura, también conocido como bobinado del estator, el cual tiene tres componentes fundamentales y que justamente nos da el principio de funcionamiento de un circuito equivalente de un generador síncrono. ¿Cuáles son estos componentes? Es la tensión inducida, conocida como EA, producida gracias al flujo que se genera al circular la corriente de campo con su respectivo circuito. Tenemos la resistencia de armadura RA, representada aquí, y la reactancia síncrona XS. En palabras, el circuito equivalente del generador síncrono representa el modelo de la máquina para determinar el comportamiento de la tensión en los terminales del generador. Este voltaje depende del tipo de carga que se encuentre conectada a la máquina y puede ser mayor o menor que el voltaje generado. Hay varios factores que ocasionan la diferencia que hay entre EA y el voltaje en las fases. ¿Cuáles son estos factores? Son cuatro. La distorsión del campo magnético del entrehierro debido a la corriente que fluye en el estator llamada reacción del inducido, y es la más común. 2. La resistencia de las bobinas del inducido. 3. La autoinductancia de las bobinas del inducido o armadura. Y 4. El efecto de la forma del rotor de polos salientes. Podemos ver entonces que el voltaje EA es el voltaje interno que se genera y se produce en una fase de un generador síncrono. Sin embargo, y por lo general, este voltaje EA no es el voltaje que se representa en las terminales del generador. De hecho, el único momento en que el voltaje interno es igual al voltaje de salida de una fase es cuando no fluye corriente de armadura en la máquina. Ahora, para determinar estos valores, realizamos dos pruebas principales, las cuales son: la primera es la prueba de circuito abierto vacío y la segunda es la prueba de cortocircuito. Analizaremos la prueba de circuito abierto vacío por medio de la gráfica y por medio de su principio de justamente de funcionamiento. Nos referimos que esta prueba al generador síncrono es llevado a la velocidad sincrónica. En el circuito de armadura bobinado del estator está en circuito abierto, como se puede observar aquí en la gráfica. Estamos aquí con los devanados abiertos. Se mide la variación de la tensión en los terminales BT respecto de la corriente de campo que nos da aquí, la corriente de campo IF, y nos da una curva resultante. En esta curva resultante se conoce como característica del circuito abierto, más conocido como OCC. Debido a que los terminales están abiertos, esta curva muestra la variación del voltaje de excitación EF con la corriente de campo IF. Aquí va a haber una variación como se menciona. Podemos notar que a medida que la corriente de campo aumenta, el circuito magnético muestra los efectos de saturación. ¿Cómo se muestra justamente estos efectos de saturación? La línea que pasa a través de la sección lineal del circuito abierto se denomina línea entre hierro. Esta línea que aquí se detalla en la gráfica. En palabras más técnicas, podemos ver que la prueba de circuito abierto o prueba sin carga consiste en colocar el generador en vacío como primer paso, es decir, sin carga alguna en sus bornes, haciéndola girar a su velocidad nominal y con corriente de campo igual a cero, que es un paso sumamente importante. Al ir aumentando gradualmente el valor de la corriente de campo, se obtienen estos valores diferentes de justamente la tensión del inducido, ya que la corriente que circula por la armadura siempre será corriente de armadura es igual a cero, debido a que se encuentra en vacío. Se obtendrá que la tensión de inducido es igual al voltaje en las fases. Gracias a esta prueba, con los valores obtenidos, se puede formar la curva de características de vacío que vimos en la anterior gráfica, donde podemos comparar los valores de las corrientes de campo junto con las de tensión del inducido, que nos permite encontrar la tensión interna generada por una corriente de campo dada. Como nos indica aquí en el gráfico, tenemos justamente una prueba de circuito abierto o de vacío. Sacamos dos conclusiones importantes, dos parámetros. Como no hay corriente en la armadura, la tensión en los bornes de medida es la tensión inducida.
como se indica aquí en la fórmula, y también como se indica aquí en la fórmula, si la máquina síncrona está conectada en estrella, la tensión de medida será un voltaje línea a línea y la tensión inducida por fase se podrá encontrar como nos indica aquí en la fórmula. El voltaje de línea es igual a raíz de 3 por la tensión inducida. Encontramos aquí el procedimiento para justamente realizar la prueba de circuito abierto vacío. Se lleva a cabo con los terminales de la máquina desconectados como paso esencial de cualquier circuito que vayamos justamente a hacer la prueba. Y el procedimiento es el siguiente. 1. Abrir el circuito de los terminales del generador. 2. Llevar la máquina a la velocidad síncrona mediante un sistema mecánico externo. Y 3. Poco a poco aumentar la intensidad de campo y medir la tensión abierta en los bordes. Encontramos la prueba de cortocircuito. Cuando hablamos de la prueba de cortocircuito, como nos indica aquí en la figura, se conectan los amperímetros en cada fase. Aquí están conectados 3 amperímetros y se cortocircuitan los terminales bobinados del estator. La máquina síncrona se lleva a la velocidad sincrónica. Se varía la corriente de campo y se registra su valor. El promedio de las corrientes de armadura se mide en este proceso. La variación de esta corriente respecto a la corriente de campo se muestra en la figura. En este plano de aquí, en este diagrama se muestra justamente la variación y representa las características del circuito, de cortocircuito, en lo que llamamos SSC de la máquina síncrona. Notemos que esta característica es una línea recta. Esta línea de color azul, esto se debe al hecho de que debido a la condición de cortocircuito, el flujo presente en la máquina es bajo, por lo que no entra en saturación. ¿Cuál es el procedimiento para realizar la prueba de cortocircuito en los generadores síncronos? Justamente se lleva a cabo con los terminales de la máquina de un cortocircuito. Consiste en llevar nuevamente la corriente de campo a cero, que es un paso igual sumamente importante que se detalla aquí. Luego hay que cortocircuitar los bordes del generador y proseguir a ir incrementando la corriente de campo. Y el procedimiento de este ensayo sería el siguiente. 1. Establecer el campo actual a 0. 2. Un cortocircuito en los terminales de la armadura. 3. Accionar el generador a la velocidad síncrona con el sistema mecánico externo. 4. Poco a poco aumentar el devanado de campo en curso hasta que la corriente de cortocircuito de la armadura alcance el valor nominal de diseño. Para poder entender un poco mejor todo esto, el señor Basantes va a explicarnos por medio de un ejercicio de prueba de circuito abierto y cortocircuito cómo funcionan estos procedimientos. Bueno, a continuación voy a explicar un ejemplo de prueba de cortocircuito abierto y cortocircuito. Bueno, a continuación vamos a leer el ejercicio. Un generador sincrónico trifásico de 36 kilovoltios trabaja en un voltaje de 220 a 380 en 50 Hz a 1000 revoluciones por minuto, cuya resistencia de inducido vale 0,19 ohmios y su corriente nominal es de 52,1 amperes. Se ensaya en vacío y en cortocircuito obteniendo los siguientes resultados. Bueno, los siguientes resultados lo tenemos a través de la gráfica que a continuación lo vamos a observar. Dice A. Trazar la escala, las curvas de vacío y de cortocircuito. B. Calcular la impedancia sincrónica y tratar la curva correspondiente. Bueno, aquí a continuación vamos a explicar un poco la gráfica. Como podemos observar, tenemos el voltaje inicial que está graficado de una línea roja. Tenemos la corriente de cortocircuito que podemos observar que está graficado con una línea azul y la impedancia sincrónica de una línea verde. Tenemos también la I de excitación que podemos observar. Bueno, C, calcular la relación de cortocircuito saturada y no saturada. La impedancia sincrónica nos dice que es igual al voltaje inicial sobre la corriente de cortocircuito. Esta relación de cortocircuito no saturada es igual a la I de excitación en voltaje nominal de vacío sobre
la I de excitación en voltaje nominal en cortocircuito. Bueno, esta relación de cortocircuito no saturada nos da igual de 0,706. Y también aquí tenemos la no saturada que nos da de 0,786. Bueno, a continuación vamos la D. Calcular las impedancias y reactancias sincrónicas saturadas y no saturadas nominales. La impedancia no saturada es igual a 1 sobre la relación de cortocircuito no saturado. La impedancia no saturada es igual a 1 sobre 0,706. Esto nos da igual a 1,41 por unidad. Y también tenemos la inductancia no saturada nominales es igual a 1 sobre la relación de cortocircuito no saturado. La impedancia no saturada es igual a 1 sobre 0,786. Esta impedancia no saturada nos da igual a 1,27 por unidad. Ya que la resistencia provoca solo 1 a 2% de las caídas de tensión frente al 12 a 18% de caída de tensión que provoca la reactancia inductiva, es que se desprecia. De esta forma, la impedancia sincrónica queda. Vamos a continuación la D. Calcular las impedancias y reactancias sincrónicas saturadas y no saturadas. La impedancia sincrónica es igual a la raíz cuadrada de la resistencia de inducido al cuadrado más la impedancia al cuadrado. Esta inductancia sincrónica nos quiere decir que es la raíz cuadrada es igual a 0,19 al cuadrado más 1,27 al cuadrado. Esta impedancia sincrónica nos da 1,28 por unidad. Bueno, a continuación vamos a calcular la relación para el coseno de factor de potencia. Bueno, la inductancia nominal es igual al voltaje nominal sobre la corriente nominal. Esto nos da un igual de 4,22 ohms. Bueno, a continuación vamos a calcular el voltaje inicial, que es igual a raíz cuadrada por voltaje inicial por coseno del ángulo más resistencia de inducido total por la corriente total al cuadrado, más el voltaje nominal por el seno del ángulo más la inductancia nominal por la corriente total al cuadrado. Bueno, esto nos da un voltaje inicial de 398,12 voltios. Y bueno, como paso final vamos a calcular el rendimiento. El rendimiento es igual al voltaje inicial menos voltaje nominal sobre voltaje nominal. Esto es igual a 398,12 menos 220 sobre 220. Bueno, el rendimiento nos da un total del 98%. Bueno, a continuación, para entender un poco mejor sobre estas pruebas, voy a hablar un poco de un ejemplo, de unas gráficas. Bueno, vamos, el ejemplo de vacío. Esto nos quiere decir que técnicamente esta prueba se efectúa impulsando el generador a su velocidad nominal al tiempo que se deja abierto el devanado de la armadura. La corriente del campo se varía en pasos apropiados y se registran los valores correspondientes del voltaje a circuito abierto entre dos partes, cualquiera de los terminales de los devanados de la armadura. Bueno, a continuación vamos igual a explicarle un gráfico sobre la prueba de cortocircuito. Bueno, esta prueba en cortocircuito nos brinda información acerca de las potencialidades de corriente de un generador síncrono. Se lleva a cabo impulsando el generador a su velocidad nominal con los terminales del devanado de la armadura en cortocircuito. Bueno, a continuación vamos a dar unas pequeñas conclusiones. Bueno, en conclusión a la exposición que hemos dado, podemos tomar en cuenta que el generador síncrono consta de una igualdad entre la frecuencia eléctrica y la frecuencia angular. Es decir, el generador gira a la velocidad del campo magnético. A esta igualdad de frecuencias se le denomina sincronismo. Como segunda conclusión, podemos sacar que el diseño de polos salientes en el estator tiene la condición que cuenta con el inducido en el rotor.
Es decir, en la parte que se mueve de aquí, que es necesaria la utilización de anillos, y estos van a depender del número de fases. Bueno, como tercera conclusión tenemos que el diseño de los polos salientes en el estator es utilizada para generadores de gran potencia. El inducido se encuentra en el estator y no necesitamos sacar la tensión generada, únicamente ingresar un voltaje mínimo para la excitación del campo. Y como última conclusión tenemos, el diseño del generador sin escobillas es mucho más complejo que los anteriores, ya que la salida de este va a dirigirse hacia una placa electrónica en la cual va a encontrarse diferentes tipos de dispositivos y comandar el circuito de excitación. Eso ha sido toda nuestra exposición. Agradecemos por su tiempo. Gracias.